César, con César Vidal. Es Radio. Ustedes saben que hablamos a diario, realmente a diario, de la crisis económica, que la hemos abordado desde los puntos de vista más diversos, desde una perspectiva social, desde una perspectiva política y, por supuesto, desde una perspectiva económica. Pero la crisis es un problema profundamente humano, es un problema que está afectando a la gente y no solamente les está afectando en su cuenta corriente o en su trabajo, sino también en su forma de vida, en la manera en que tienen que abordar su existencia y en cuanto a sus perspectivas de futuro. Hace apenas unos días les dábamos la noticia de cómo, por ejemplo, en Grecia el número de suicidios se había duplicado desde el inicio de la crisis. Y precisamente para abordar el tema de la crisis desde una perspectiva humana, desde una perspectiva psicológica, para ver cómo está influyendo en la vida de millones de personas y cómo uno podría enfrentarse a las secuelas peores de la crisis, tenemos esta noche con nosotros a una psicóloga, a doña Pilar Muñoz. Doña Pilar, muy buenas noches, muy bienvenida. Pues muchas gracias y bien hallados. Vamos a ver, ¿la crisis está afectando al ánimo de la gente en España? La crisis está afectando a la gente, pero sobre todo hay que ser serios y hay que poner muchos niveles de concreción. En principio está afectando, yo siempre me traigo mi tecnología digital, ya me precede. Si somos eslabones de una cadena, el primer afectado es el individuo, que se siente así, solo. Pero como un eslabón aislado. Como un eslabón aislado y desenganchado de todo. Entonces, la primera dimensión terrible es la incertidumbre. La incertidumbre es el paraguas que conlleva el miedo, la desconfianza, la desesperanza, y cuando se llega a la desesperación puede ser muy fácil saltar al suicidio. Entonces, antes, al principio de la crisis, afectaba a ese eslabón. Ahora, cuando las crisis no se resuelven y perduran en el tiempo, afecta al microsistema, es decir, afecta al individuo y a su sistema más cercano, que es su familia. Entonces empiezan a resentir, aunque puede ser el individuo, el eslabón, población clínica, es decir, que pueda acudir a una consulta porque tenga una depresión, porque tenga un paranoidismo, porque tenga un brote de agresividad absolutamente justificado, porque tenga un problema de insomnio, un problema ansiedad, gástrico, ansiedad, ataques de pánico. Ahora veremos, porque me he traído aquí mi cerebro, cómo funciona. Pero estos dos eslabones de aquí son población subclínica, es decir, no llegarán a la consulta, pero pueden llegar, porque están afectados en la calidad de vida que antes tenían y que ya no reconocen en el mapa relacional al padre, al marido, al amigo. Es decir, que los psicólogos pueden en un momento determinado saber la gente que llega hasta su consulta, pero la gente afectada es mucho más que la que acaba llegando a la consulta porque viven, comparten la vida con esa persona. Efectivamente, ese es el micro. El mesosistema ya es pues la sociedad en conjunto, que nos vemos afectados porque el tinte, la tintura emocional que hay hoy en día es de tristeza, de desconfianza, de suspicacia, de paranoidismo, de inhibición de los gastos, y sobre todo, para mí las crisis también tienen algo de positivo. Y dirán, bueno, esta señora está loca. Sí, porque cuando hemos vivido en burbujas de irrealidad, en burbujas de optimismo, que además son muy, muy de espiral, porque cuando uno entra en gastos, le anima mucho, convierte las ilusiones en deseos. Los deseos a nivel freudiano, los mejores deseos son los que se subliman y no los que se materializan. Entonces nosotros en estas burbujas que hemos vivido hemos materializado rápidamente los deseos, y ahora resulta que la burbuja se ha pinchado y tenemos que bajar con el balón al pasto. Y entonces esto descubrimos que también afecta al exosistema, que es todas las naciones que están afectadas, que son no solamente las occidentales, sino todo el planeta, porque nos vemos afectados todos. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a ver, porque la última investigación muy interesante de la Universidad de Wharton han hecho una matriz de encuentro entre el lenguaje de los economistas y el lenguaje de los psicólogos. Y es curioso porque aquí cada uno hablamos de un término y todos los términos son palabras talismán, pero cada uno refiriéndose a ámbitos completamente distintos. Entonces, a ver, explíquenos qué es eso de la palabra talismán, que suena como a mantra casi. Sí, efectivamente, y es que es así, porque los economistas hablan de futuros, hablan de hipotecas subprime, mientras los psicólogos y los psiquiatras hablamos de codicia,
Hablamos del síndrome del zombi, que seguramente que usted estará deseando que le explique el síndrome del zombi. Bueno, no se puede hacer idea, ardo en la expectación, vamos. Pues el síndrome del zombi es una de las características porque produce muchísimo miedo en los humanos y es no por el aspecto, sino por la persistencia. Entonces la crisis esta empieza a tener el síndrome del zombi porque persiste. Las burbujas, que llaman burbujas inmobiliarias, esto de burbujas, traducido al lenguaje de los psicólogos, pues es aquello de la teoría de el más tonto. Es decir, yo compro un producto con la expectativa, con la emoción de encontrar a alguien que se lo venda a mayor precio y a su vez establecer una cadena de tontos que empiecen a pagar algo que está en la esfera de la colectividad, pero que no es real. Entonces, cuando la gente entramos en esa dinámica, al que afecta directamente es al carrito de la compra, que dice, bueno, de lo que está pasando en la bolsa de Chicago no lo sé ni me importa. Entonces empieza a tener... las patatas han subido de precio. Esto es. Entonces empieza a tener una relación con la economía como los antiguos pobladores con el Hades o con los dioses griegos. De hecho, el ataque de pánico viene de los pastores. Es cierto. Que cuando aparecía el dios Pan salían todos por piernas porque decían, nos está ocurriendo algo malo. Pues el ser humano tan tecnificado y tan metido en la ciencia resulta que está perdiendo pie porque le está afectando esa especie de estratosfera cósmica que muchos de ellos, de los economistas, ni siquiera manejan bien los términos porque entra una especie de diálogo de sabios y de filósofos que ya no saben muy bien por dónde encaminarse, pero al individuo de a pie, al que nos está escuchando y viendo, le afecta en el salario y en el carrito de la compra, y eso es muy serio. ¿Y eso, en términos más concretos, en qué tipo de trastornos se traduce? Por ejemplo, una persona que va arrastrando el que no puede pagar una hipoteca o que arrastra el que no encuentra empleo y lleva mucho tiempo desempleado. ¿Con qué trastornos se encuentra? Pues trastornos múltiples según... Aquí hay también una tipología estudiada según lo recibido, lo aprendido, lo decidido, lo proyectado y el contexto. Y de caramba, esta señora ha dicho aquí un montón de cosas. Pues sí, en función de la personalidad que el individuo tenga. Se sabe que personas más optimistas, en la última fase del paro, que es la fase de resignación, donde aparece una depresión ya muy prolongada y con mucho riesgo de saltar a otras patologías, como por ejemplo el pensar en ludopatías, en el consumo de sustancias, incluso en aspectos delictivos, pues una persona más optimista, más con tendencia a lo salutogénico, a la salud, inhibe. Vamos al contrario, una persona que el contexto sea un contexto desfavorecido, es decir, pues que vivía de un sueldo justo y que ahora además, porque se han convertido en nuevos microsistemas. Lo que antes era una familia nuclear de padre, madre, hijos, ahora es padre, madre, hijos y abuelos, o realojados en otras casas, porque los logros sociales ahora resulta que ya se han convertido como entelequias sociales, porque el tener una casa ya es algo como un despropósito. ¿Esto qué genera? Pues por ejemplo en grupos de alto riesgo como los jóvenes, me estoy encontrando en la consulta con algo muy curioso, y es que empiezan a tener tendencias marginales sin tener personalidad psicopática. Explico. Alguien que tenga personalidad psicopática es alguien que sin tener una dificultad, digamos que transgrede y camina al margen de lo social, de lo permitido. Pero la persona que empieza a tener dificultades y el sentimiento de desesperanza, que es el previo a la desesperación, empiezan a trapichear. ¿Con qué? Con sustancias o con camisetas de los chinos, de pseudomarca, que las venden. Entonces se está convirtiendo en una especie de economía paralela de mercado negro para ir tirando para adelante, que éticamente, visto cómo está el panorama, yo no pondría el acento ético de si está, desde luego traficar con sustancias indudablemente está mal, pero la gente tiene que comer. Y además la gente está empezando, este sistema, el mesosistema, está empezando a estar triste y desesperanzada. Y entonces cuando están así, normalmente empiezan a tener conductas no predecibles. No vas a saber por dónde vas a actuar. Estoy pensando en robar un supermercado, estoy pensando en no pagar la gasolina, sin tener conductas previas de transgresión. Es decir, que de pronto la persona
puede llevarse sin pagar el carrito del supermercado cuando en su vida ha hecho cosa parecida. Y con una alta culpabilidad. Entonces, vamos si quiere, don César, a las causas de todo esto, porque me he traído el cerebro y es muy interesante. Sí, es uno de los estudios que es muy curioso. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Bueno, todo lo de las hipotecas subprime, todo lo de los futuros, que además es endiablado esto. ¿Por qué ha ocurrido? Porque hemos generado una sociedad, cuando dice la gente, además de la crisis económica hay una crisis de valores, es cierto, pero hay una crisis de contexto, donde se ha facilitado un tipo de vida cifrada exclusivamente en el éxito. Habría que meternos en toda la trayectoria del positivismo, de la masonería, de bueno, etcétera, etcétera. El asunto es que se ha generado un cerebro que funciona de manera distinta y que el cerebro, es lo de la función hacia el órgano, el cerebro está empezando a reaccionar a los estímulos con frecuencia, intensidad y duración que se le presentan. Son estímulos demasiado rápidos, porque si metemos la variable economía virtual, nos encontramos que el cerebro ahora mismo, una de las partes que más tarde madura es la parte de la función ejecutiva. Es decir, la parte de organización, de planificación, de inhibición. ¿Qué es la inhibición? De freno. ¿Cómo han funcionado las personas que íbamos a pedir crédito al banco y cómo han funcionado los señores de detrás del mostrador del banco? Pues hemos funcionado, exacto, hemos funcionado siempre con el refuerzo a corto plazo. Es decir, si yo pido un préstamo, no para mi casa, porque ya era la ambición, sino para el barco. Entonces, inhibir una respuesta en función de otra conducta que es más a largo plazo, pero que es de un punto de orden superior, implica una madurez evolutiva. En ese caso hemos dicho, me puede más el refuerzo inmediato de que es abril y quiero disfrutar, bruñido por el Mediterráneo, del barco. Pero es que el de detrás de la mesa dice, vamos a ver, esta señora tiene unas finanzas pichipichá. Probablemente a largo plazo no lo cobre, pero a corto plazo pillo. Y entonces le ha concedido el dinero para que disfrute del Mediterráneo. Exacto. Estamos hablando entonces de una suma de irresponsabilidades. Estamos hablando de que este tipo de diseño ha convenido a determinadas burbujas dirigentes o lobbies, porque cuando no se contempla el autocontrol es mucho más fácil generar miedo colectivo, y cuando se genera miedo colectivo es muy fácil que aparezcan propuestas, que es un despropósito, pero que van a ser totalmente bien aceptadas, porque ante la nada cualquier propuesta es bien aceptada. Sobre todo si se tiene miedo. Sobre todo si se tiene miedo. Me está empezando a dar miedo a mí lo que oigo en estos momentos. No pretendo. No, pero vamos a ver, porque hay una cuestión que me parece importante. Estamos hablando de ese eslabón que se siente solo, desconectado, de cómo va afectando a otros eslabones, etcétera, etcétera. Sí. Cómo ese eslabón y los que tiene cerca se adaptan a una situación que ha cambiado tremendamente. Es decir, una situación en la que había una serie de estímulos y de satisfacciones inmediatas, que no controlaba su búsqueda y que además enfrente tenía una persona que además le animaba porque tampoco controlaba esa situación. Y de pronto eso se ha frenado. Es decir, se acabó el dinero, se acabó el empleo, se acabó la posibilidad de meter más cosas dentro de casa o de aparcarlas fuera de casa. El cambio es un cambio muy brusco y muy rápido. ¿Cómo se adapta la persona a ese cambio? Y además se adapta de una forma que pueda sobrevivir con cierta holgura, ¿no? Con cierto desahogo psicológico. Pues ha dado en el clavo, es una pregunta muy técnica de psicología. Y además esto, hay mucha diferencia en cuanto a poblaciones. ¿Cómo se adapta un somalí ante una situación precaria? Se adapta mucho más rápido, claro, porque no ha tenido saciación. Entonces, cuando uno tiene saciación, el bajar la escalera psicológica es muy dolorosa, y el pago es el estrés postraumático, o generar una especie de trauma parecido a los desastres naturales, o lo dice muy bien el profesor Rojas Marcos, como el siglo XXI, a partir del 11S y de esta crisis, es el siglo de la vulnerabilidad. Yo ahí apunto a que quizá nos tocaba. ¿Por qué narices, con perdón, un somalí se tiene que adaptar tan rápidamente? Porque ha estado en la privación. ¿Y por qué nosotros, que hemos estado tantos niveles por encima de nuestra realidad,
de posibilidades, claro, bajar la escalera nos convierte en víctimas, porque ya no sabemos vivir, ya no digo solo con grano es que no sabemos vivir sin las vacaciones, sin el segundo coche, sin DVD. Sí, sin la tele de plasma, y quizá es hora y tiempo de, ojo, yo no digo personas que lo están pasando muy mal porque la cuerda siempre se rompe por la parte más débil. Y entonces, para mí, el rescate de esta crisis es como el rescate de las grandes catástrofes. Siempre tiene que empezar por la víctima. Y la víctima decide en quién confiar y cuándo salir. Parece que los dirigentes no tienen éxito para mí porque no individualizan la crisis. Van siempre a los grandes colectivos. Si pusiesen una individualidad, queremos ayudarte a ti que lo estás pasando mal, queremos ayudar a esa abuelita que con su sueldo encima está sacando adelante. Y esta ya es la parte más humanista que digo. Cuando se da este microsistema, históricamente se sabe que cuando aparecen estos sistemas de ayuda micro, es cuando aparece lo mejorcito del ser humano. Y es que es así. Es decir, cuando un padre tiene que reabrir las puertas de su casa y no pregunta ni cómo ni de qué manera, pero aquello se divide, los panes y los peces, creo que se saca lo mejorcito porque no pregunta nada. Y es la frase que me han dicho muchos padres que están haciendo esto. Para mí me parece una frase filosófica, es ¿y qué voy a hacer? Ojalá escuchásemos a nuestros políticos decir ¿y qué voy a hacer? Es que tengo que ayudar a estos, ¿no? Entonces, para mí creo que la base de todo esto está en desde abajo, que además no nos viene mal porque crisis en griego tiene doble significado, elección, categoría y oportunidad y crecimiento. Y juicio también. Exacto. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para tenerlo, ¿no? Le voy a comentar una experiencia mía de este verano, pero tiene que ver con la pregunta que le voy a formular. Este verano yo estuve viajando por la India y tengo que decir que no vi nada en la India, me estoy refiriendo a escenas de necesidad, de pobreza, de miseria, que yo no haya visto antes en España cuando era niño o incluso adolescente. Es decir, no descubrí nada que no hubiera visto, ¿eh? Pero me llamaba la atención que cruzándome con ciertos españoles que eran mayores que yo, no estoy hablando del caso de mi hija, que es mucho más joven, sino que eran mayores que yo, todos estaban muy sorprendidos de la miseria de la India. Al parecer, o esta gente había vivido en una situación idílica cuando eran jóvenes, o realmente la memoria se había borrado totalmente. Cuando nos encontramos con una crisis de este tipo y la gente ha borrado de su memoria las épocas que ha pasado necesidad y que ha estado en una situación precaria, o en su memoria no están esas escenas, porque por ejemplo, como sucede con los jóvenes, no las han vivido. Es decir, los españoles en el último medio siglo, algo más de medio siglo, han ido viviendo cada vez un poco mejor, quizá no tanto como ellos querían, pero ha sido un tren que solo ha avanzado y que no ha retrocedido y no se ha detenido. ¿Cómo se adaptan a esta situación cuando de pronto la situación posiblemente ha llegado hasta aquí y no existen unas expectativas de que el tren vuelva a arrancar? O sea, el tren se ha detenido y no sabemos si incluso va a empezar a descender en parte la cuesta. Pues, y estoy hablando de jóvenes, pero también de la gente que ha olvidado de generaciones donde han vivido en la opulencia y sobre todo en la saciación. Nosotros hablamos en términos psicológicos, privación, saciación, además en términos pendulares. Pues hay un estudio de la Universidad Católica de Valencia, el doctor Gallego, que habla de dos tipos de jóvenes. Es muy interesante. El pensamiento de joven tradicional, cuando digo tradicional, no es tinte sociopolítico, sino tinte temporal. Y el pensamiento posmoderno. Entonces nos encontramos dos tipos de cerebro y por lo tanto dos tipos, porque el cerebro es la CPU del asunto. Entonces dos tipos de afrontación de esta situación, que la situación, se quiera o no, nos está arrollando a todos como una locomotora. Entonces el chaval con pensamiento tradicional es un chaval con interior del self, es decir, tiene una interioridad, una reflexión sobre sí mismo. Es más racional, es más estable, es más familiar y es más reflexivo. Y ese aguantará mejor el golpe. Y ese afrontará el principio de realidad y dirá, bueno, ¿con qué me tengo que conformar? ¿Qué es lo que tengo que establecer como mi anclaje de realidad?
a lo mejor ya no tengo que optar de primera, recién casado o recién metido en una pareja, a un chalet adosado con los electrodomésticos a todo gas. Pero le va a costar menos esfuerzo. Ahora vamos a un grupo que es muy mayoritario. No sabría decir qué proporción, pero si vemos una tarta es una proporción grandota de la tarta, que es el pensamiento posmoderno. Son chicos con un pensamiento impulsivo. Son chicos vacíos, dialógicos, es decir, que dialogan desde la logorrea y desde el enfrentamiento. Colega, porque tú lo digas, bueno, son bastante irresponsables y además bastante gallitos sin tener que serlo. Muy polifónicos en el sentido de que enseguida están con ese ruido constante de lo virtual y con un vacío existencial. Entonces, claro, ellos tienen un pensamiento al principio naif, de cuando yo me jubile me lo van a dar. Y si yo me quedo en paro, me va a venir. Pero es que ahora ya no, como ya están viendo las orejas al lobo y no saben si es un lobo o es un trébol de 4 hojas, pues ya es un pensamiento mágico y es: algún guardián de la trinchera me tendrá que resolver. Normalmente, siempre la primera línea son los padres. Que los padres evidentemente todavía están gozando, aunque ya bastante bajo de la escalera, la saciación. Y ya están empezando a hacer recortes con sus hijos que lo llevan bastante mal. Porque claro, un pensamiento impulsivo, dialógico, es el por qué y por qué si yo tengo derecho. Entonces la frustración les va a llevar a afrontar muchísimo peor. Porque el somalí afronta todo. Es decir, psíquicamente es más recio una persona que viene de la privación. No sé si le he explicado. Me lo ha explicado perfectamente, no me cabe la menor duda. Y entonces, de cara al futuro, ¿qué tendríamos que hacer? Aceptar que simplemente, en fin, esto va a sonar muy filosófico, pero es así, la vida de un hombre no depende de lo que tiene, por citar el Evangelio. Sí, no solo de pan vive el hombre. Eso es muy acertado. También es cierto que como nos hemos alejado mucho del humanismo y de lo que son los sitios colectivos, es decir, los sitios comunitarios, hemos ido a unas personalidades egóticas y sobre todo a la cultura del pelotazo, y ya no es a la riqueza en el sentido de que hay riqueza para todos, sino a la acumulación. Yo creo que el pecado más grande que tenemos hoy en día no es gozar todos de una riqueza, sino acumular. Y para que nosotros acumulemos, que ya está petando en el primer mundo, pues hay otros que, claro, evidentemente se mueren de hambre. Pero esto no es una demagogia ni socialista, ni comunista, es una realidad, un principio de realidad, que gracias a Dios con los medios de comunicación ponemos la tele y lo vemos. Y ya no hace falta bajarse al Cuerno de África, es que lo estamos viendo porque hay personas mayores que ya lo están pasando mal y que en este invierno tan crudo probablemente no puedan encender la calefacción, ni puedan disponer de una calidad de vida que hemos estado en este contexto acostumbrados a que de esa manera mágica y galáctica aparecía. Y ahora ya no hay magia, sino que hay realidad. Entonces creo que nos toca afrontar la realidad y nos toca ver que se puede encontrar satisfacciones. Uno de los autores, yo no estaba de acuerdo, decía, hay que reajustar el ocio, pero no hay que reajustar el ocio porque sin el ocio no puede vivir el hombre. No puede no tener vacaciones. Y yo decía, bueno, este señor no se ha enterado de lo que va esto. Es verdad que el hombre tiene que tener ocio, pero no se debe asociar ocio a gasto. Porque yo he oído ya este año, fíjate, qué terrible que me he quedado sin ir a Benidorm de vacaciones. No encontraba lo terrible por ningún lado. Es decir, el ocio, lo que debemos encontrar es la satisfacción y la plenitud. Probablemente las gentes que estén viviendo este microsistema hayan encontrado que su madre no es tan retro ni tan carca y que a lo mejor unas navidades o un gazpacho en verano en lugar de unas gambas en Benidorm es mucho más satisfactorio. Y entonces a lo mejor es bienvenida la crisis sabiendo que todos lo estamos pasando mal. Doña Pilar, si no tiene usted inconveniente, yo le voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Doña María Claver. Doña Pilar, muy buenas noches. Muy buenas noches.
Yo tengo una pregunta. Hoy escuchaba, creo que se ha disparado el uso de ansiolíticos un 18%, ¿no? Así es. Que es muy notable. Muy ¿no? significativo, sí. Hablaban ustedes de los jóvenes y a mí me parece que es el eslabón más débil, es verdad, ¿no? Y de hecho ha surgido un fenómeno que son los jóvenes nini, que ni trabajan ni estudian, que es una generación, la generación nini se llamaba así. A veces se ha dicho que esto es voluntario, como que ellos efectivamente no querían ni trabajar ni estudiar y que permanecían en el limbo juvenil, ¿no? Pero es verdad que muchas veces es involuntario. Son gente a lo mejor que se ha dedicado a la construcción y que ahora mismo el mercado laboral está cerrado y sellado, o gente que ha terminado sus estudios pero que no se pueden incorporar, ¿no? Entonces a mí me importa mucho cómo está afectando a los jóvenes. Hablabas de patologías de aislamiento. Yo no sé si corremos el riesgo de que esas patologías de aislamiento, que ahora pues entiendo que son patologías ciertamente leves, ¿no? Como la ansiedad o a lo mejor las neurosis obsesivas. Sí, exógenas. Son relativamente leves. Bueno, causan mucho dolor en el que lo está padeciendo indiscutiblemente, porque una persona puede vivir con ansiedad toda la vida y ser profundamente infeliz. Pero es verdad que no genera una ausencia de realidad, otras patologías mucho más serias. ¿Puede derivar en ese otro tipo de patologías? ¿Y qué podemos esperar de esta generación? ¿Eso es reversible en algún momento? Bueno, claro, es que es una generalización. Cuando se trata de temas de salud no se puede generalizar tanto. Lo cierto es que la generación Nini es un fenómeno más que una generación, ¿no? Porque no hay tantos. Lo que pasa es que meten mucho ruido. Y el ser humano, sobre todo desde que nace, cuando es niño y joven, hay una cosa que tiene muy clara. Y es como dotación maravillosa, y es que quiere y desea tener éxito. Si no lo tiene es porque los sistemas familiares, los sistemas sociales y sobre todo los sistemas escolares le han convertido en un chaval abúlico, en un chaval apático, y sobre todo el modelo, el aspecto vicariante es: yo no quiero convertirme en un adulto pelele o en un adulto que no tiene orientación vital, que no es un adulto roca, que no es un adulto fuerte. Entonces han encontrado, lo que hacen ahora mismo es una huida hacia adelante, pero una huida con un coste personal importante. Entonces está el mundo de las sustancias, el mundo del sexo, el mundo de la situación gregaria, del piercing, de la estética más negra. ¿Qué ocurre? Pues que algunos que tengan algún soporte, por ejemplo, que se enamoren de una chica o de un chico que les saque adelante, o que encuentren dentro de esa especie de satisfacción que puede haber en la crisis, en ese microsistema, que encuentren un camino, desde luego si se les ofrece una estabilidad, bueno, lo de laboral, ya lo quisiéramos todos, pero sobre todo una estabilidad afectiva y una mano tendida, yo creo que sí que es reversible. Habrá una población muy despreciable de ellos, despreciable en sentido numérico, que por supuesto se perderán, pero eso como en todas las generaciones. Don Cayetano González. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Cayetano. Yo quería preguntarle, la verdad es que usted yo creo que ha hecho una exposición extensa y profunda de las razones, ¿no? Y ha tocado yo creo que muchos temas, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor mi pregunta le puede parecer, no sé cómo decirlo, a lo mejor un poquito superficial, pero al menos tengo una curiosidad. Cuando vivimos en una situación que usted ha descrito, pesimista, al menos, que nos levantamos por la mañana y son todo malas noticias, no digamos ya la persona que no tiene trabajo, pero en general que el clima que nos rodea es pesimista, ¿cómo influyen, esa es casi una curiosidad, cómo influyen acontecimientos puntuales positivos? Le voy a poner, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos que a mí me parece que en las últimas semanas hemos vivido ejemplos positivos en nuestro país. Es decir, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud. Es decir, independientemente de las creencias de cada uno, yo creo que la gente que pudo seguir o que participó, que lo siguió por televisión, transmitía ese acontecimiento algo positivo, de esperanza. O me voy a otro campo, es decir, el reciente triunfo el pasado domingo de la selección española de baloncesto en el torneo europeo, un partido, una final que fue seguida por bastantes millones de españoles por televisión. Es decir, ¿la gente se agarra de alguna manera a esos clavos ardiendo o simplemente busca su refugio en otro tipo de cosas, como usted ha dicho, droga, sexo, otro tipo de cosas? Es decir, hay como alegrías, ¿las alegrías puntuales ayudan? A ver, hay que distinguir una alegría profunda, una noticia con un calado importante y una euforia. Entonces, lo de la selección, pues es una euforia colectiva que además es muy mimética y es muy puntual y es como un descorche de una botella, es decir, que tiene un efecto, bueno... 24 horas. Pues sí, un efecto pues como una cerveza.
cuando se pasa el efecto euforizante vuelves a tener el problema incluso aumentado por el sentimiento de culpa. El fenómeno de la JMJ era un fenómeno, no voy a tocar el tema espiritual, sino el tema sociológico que aconteció. Lo que la gente palpó es que había unas nuevas generaciones con una vitalidad, con una impronta distinta y sobre todo con unas ganas de coger testigos para sacar esto adelante. Entonces, creyentes, no creyentes y medio pensionistas, cuando la gente veíamos las facies por la calle eran facies de esperanza. Hombre, evidentemente el carrito de la compra seguía costando el pescado lo que costaba, pero el estado de ánimo, el tinte emocional era distinto, porque había una esperanza, y esa esperanza, ese estado de ánimo es mucho más duradero que por ejemplo, pues que gane no sé quién, ¿no? Sí. O por ejemplo, es un modelo vicariante muy fuerte el que en un bloque de vecinos, alguien que lleve en la fase última, en la fase de resignación, que es la fase del largo paro, que encuentre trabajo. Eso, el tinte emocional de los vecinos de alrededor del microsistema, les infunde una esperanza porque ven muy cercano el diferencial. Dicen, caramba, esto sí. Entonces es mucho más a largo plazo y más interesante esa emotividad generada que el irse con unos amigos a tomar unos vinos. Don José García Domínguez. Buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches. Mire, quizá los dos colapsos económicos más importantes que ha sufrido España en el último siglo, por poner una cifra de referencia, sean la actual crisis que estalla en 2009, una crisis internacional que parte de la quiebra de Goldman Sachs y que se deriva a Europa Occidental y tiene una especial incidencia en España en el empleo. Y hay otra crisis. España, por ejemplo, no sufrió especialmente la crisis del 29, la otra crisis célebre que se está equiparando con esta en la doctrina. Pero la otra crisis muy importante, porque tiene un impacto muy inmediato y muy rápido en grandes movimientos de población, que es a lo que vamos, es la que surge a consecuencia raíz, como primer efecto del plan de estabilización célebre de 1959. En aquel momento, una España muy atrasada, con unas grandes deficiencias sociales de todo tipo, fundamentalmente educativas, una población de origen rural, con una educación formal muy básica, muy elemental, con un gran desconocimiento de idiomas extranjeros y con una dificultad añadida para aprenderlos por limitaciones de base, con un acceso a la información realmente muy precario. Es decir, con todos los condicionantes para que les vaya mal en la vida y para que no se atrevan a dar un paso fuera de su entorno más inmediato, cogen una maleta, se lían la manta a la cabeza y se van a las antípodas, a Alemania, a Australia, a Estados Unidos, es decir, se buscan la vida. Triunfan en general y vuelven a España y construyen familias y vuelven a reconstruir su entorno nacional. Curiosamente, ahora mismo en esta crisis que tiene tantos paralelismos con aquella, nos encontramos con... Hay un lugar común que sostiene que esta es la generación mejor formada de la historia de España. Yo no creo en eso, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, quizá desde que en un enfoque cuantitativo sí. Objetal sí, han tenido más que nunca. Sí, pero bueno, analfabetos funcionales digamos también que hemos repartido más títulos que nunca, coincidamos en eso. Y más ordenadores que nunca. Tenemos a más jóvenes que se han pasado veranos en Irlanda desde los 12 años aprendiendo inglés. Tenemos a una gente que ha tenido acceso a la información desde muy pequeño, con ordenadores, internet, viajes constantes, etcétera. Y sin embargo, cuando se les plantea una circunstancia vital similar a la de sus abuelos o de sus padres, en el año 59, teniendo muchísimos más elementos a su favor para dar un paso, 2 y 3, y aventurarse en entornos no familiares, no fuera de la burbuja protectora del entorno más inmediato, ocurre que la gente no se va. Es decir, la gente no solo está con los padres, que se podría entender por limitaciones presupuestarias evidentes, sino que no se atreve a marcharse a Alemania, donde nos está diciendo la señora Merkel que aceptaría a 200.000 españoles cualificados. Y aquí en paro hay muchísimo más que 200.000 licenciados universitarios. La gente protesta en las calles, hemos visto algaradas aquí en Madrid bastante lamentables, pero sin embargo si le dice, váyase usted a Berlín y empieza a trabajar de arquitecto, por ejemplo, si usted es arquitecto o ingeniero, parece que no se va. ¿Cuál es la razón de orden psicológico que usted intuye? Pues es el péndulo que hablábamos antes. Desde la privación la gente no le queda para atrás nada, pero por delante tiene todo para escalar. Es decir, desde la privación uno aprende más que desde la saciación. Cuando uno ha tenido, esto hablo terreno Freud, tal cantidad de saturación objetal, en el terreno de crianza, muchas crianzas
ansiosas, cuando digo ansiosas, son madres y padres sobreprotectores, donde han proyectado sus carencias y entonces niños burbuja, niños de cristal, que no les pase nada, son muy bravucones dentro de sus microsistemas, pero altamente cobardones, porque bueno, sí es verdad que dominan muchos idiomas, pero los idiomas, como la informática, son herramientas para usar. Y es que el paso de uso y de producir no lo dan, porque detrás hay una personalidad apática, porque la personalidad se forma desde el momento de la cuna, haciendo pensamientos contrafactuales, haciendo un montón de posibilidades, hipótesis de descubrir el medio. Pero como no te han dejado descubrir el medio, porque te lo han dado ya manufacturado y elaborado, el salir a descubrir un medio más allá de tus fronteras, ¿por qué y para qué? La saciación nunca produce movimiento, produce bloqueo y sobre todo produce una especie de sentimiento de parásito, de ¿por qué? Si yo me lo merezco, que vengan otros y me lo resuelvan. Entonces es mejor sentarnos en cualquier plaza a protestar y a que me lo den, pero no son dinámicas interiores de promovimiento, sino son estáticas, que me lo resuelvan. ¿Por qué? Porque por muchas pintas revolucionarias, hablo a nivel estético, dentro de ellos no hay una rebeldía con causa. Hay chicos saciados. Doña Pilar, nos llegan muchas preguntas, no le puedo formular todas, pero le voy a formular alguna. Adelante. Por ejemplo, dice, ¿qué consejo les daría a los jóvenes que están en periodo de estudios y ven que no van a tener futuro, pero aún así lo siguen intentando? Pues por supuesto que sigan y sobre todo que no escuchen. Les voy a dar una primicia. Los chavales estos, bueno, pues que están antisistema, a los chavales que están intentándolo y que quieren seguir sacando adelante esto, les llaman motivados. ¿Motivados? Sí, pero o pipas. Entonces, ya en sí, el que te llamen motivado es como decirte, porque antes era empollón, es como decirte, pues estudioso, pero te lo ponen. El asunto está para reflexionar cómo estamos para que un joven antisistema llame a un joven que esté en la línea no buena ni mala, porque aquí no se trata de este maniqueísmo, sino un joven que quiera acoger su vida y que tenga ese pensamiento que hemos dicho antes, más tradicional, y que sepa cuál es el pensamiento. También lo tengo por aquí, creo que va a ser muy ilustrador. El pensamiento secuencial es el pensamiento de estos chicos. Me preparo, termino la carrera, busco trabajo. Es decir, este es un pensamiento secuencial adecuado. El pensamiento de los chicos de ahora, de la mayoría, es un pensamiento expansivo. Es decir, que lo mismo saltan de un lado a otro, pues ahora estoy en el trabajo, luego el jefe es un pintas, me voy con el botellón, luego me voy con la pibita, luego salgo. Es decir, que no hay una secuencia lógica. Entonces, evidentemente, el del cerebro expansivo convive con el cerebro secuencial. Y evidentemente lo que quiere es que esto se mimetice. Lo que deben es tener claro que lo madurativo y lo evolutivo es el cerebro secuencial. Bien, le formulo otra de las preguntas. Dice, un momento. Dice, ¿de qué manera se puede evitar los conflictos en casa ante el tiempo de inactividad profesional por culpa del paro? Pues es que ahí se tiene que apelar primero a que la persona está por encima. Primero, una persona en paro es una persona ociosa, pero no vaga. Es muy diferente. Entonces, es verdad que desespera, pero lo que hay que tener también es bíblico, son entrañas de misericordia. Desde esta mesa se dice muy pronto, pero también la apuesta es sacarlo adelante. Y si nos queremos, si yo quiero a mi padre, si yo quiero a mi hijo, lo tengo que querer en todas las condiciones. Entonces no se trata de ponerme enfrente de él, sino a su lado, y garantizar que esa unión es fuerte, esas cadenas son fuertes, es decir, lo que sea, vamos a sacarlo juntos. Había un ejemplo de estos días que a mí me maravilló y me hizo llorar. Una madre somalí que iba en ese éxodo terrible buscando agua, llevaba 5 hijos. Cuando llegó al campamento murió, ya estaba la pobre exhausta, y el hijo mayor hizo el agujero para enterrar a su madre, y dije, ¿cómo ha llevado esta mujer, sabiendo que había poca esperanza, hasta la vida a los hijos?
Entonces me parece un ejemplo maravilloso de que, claro que el conflicto está servido, pero juntos, pues a lo mejor llegan unos cuantos, como las hormigas, pero el pan hay que llevarlo al agujerito del hormiguero. Le voy a hacer una última, porque la verdad es que llegan muchas y es imposible que pueda responder todas. Dice, hay niños en España que han vivido y viven en familias en las que no solamente no falta nada, sino que sobra de todo, de forma que no conocen lo que es la renuncia o la imposibilidad de conseguir algún bien material. En una situación como la actual, en la que previsiblemente los hijos pueden llegar a vivir peor que los padres, ¿cómo asumirán esos niños en el futuro la posible situación de precariedad? Pues ya lo hemos contestado antes. En función de la personalidad, desde luego se van a frustrar y van a darse tortas con la vida. Lo que pasa es que al final terminarán más tarde que otros aceptando la realidad. Entonces, en casa la frustración será mayor, el conflicto será un embate constante. Los padres lo que deben siempre es aplicar el principio de realidad, y aquello es sacrificarse por los hijos. No, por favor, no lo hagan. Es decir, friego escaleras para que mi hijo lleve unas zapatillas de marca. No, no, no. O sea, todo lo que hay se reparte entre todos los miembros. Y hay una última pregunta que no está relacionada con la crisis, pero es que no me resisto a formulársela. Dice, yo le preguntaría por qué mienten tanto los políticos de manera reiterada, una buena parte de ellos. Pues es que este verano he hecho un estudio sobre la mentira. Ah, sí, me parece muy bien. Y hay dos colectivos especialmente mentirosos. Además, solamente le voy a dar un apunte porque está muy bien. En 10 minutos, normalmente llevamos 10 minutos ustedes y yo hablando, pues seguramente que yo he metido 3 mentiras. ¿Pero conscientemente? No, probablemente sea porque la situación, todos intentamos evitar el conflicto y acercarnos al otro. Y en ese acercamiento... Y ser educado claro. y... Sí, pero luego está lo que quiere escuchar la gente, ¿no? El complacido, ¿no? El que está complacido por escuchar la mentira. Entonces, cuando te dicen encantada haberte conocido y les ves con una cara que no se corresponde la gestualidad, pues ya ha mentido. Entonces, los políticos, puedo decirlo, y los medios de comunicación son especialmente los que más mentiras dicen. Pero bueno, eso es otro capítulo muy interesante, además, lo que provoca la mentira. Es curioso, esto no deja de ser una casualidad, pero es bastante revelador y por eso lo voy a decir. La predicación que yo escuché en la iglesia este domingo por la mañana sostenía esa misma tesis sobre la mentira. ¿Sí? Y además daba varios ejemplos, es decir, que hablaba, pues por ejemplo, de la exageración, la cordialidad fingida, etcétera, etcétera. Luego ya iba extendiendo a lo que nadie negaría que es mentira, pero es curioso cómo insistía muchísimo en la generalidad de la mentira y apuntaba exactamente en esa misma dirección. Por eso me ha llamado mucho la atención. Está muy estudiado además por la Universidad de Tokio. Y hay muchos tipos de mentirosos, diferentes impactos de la mentira, y además la mentira, esta es la parte buena, es que es un rasgo de inteligencia. Yo no estoy tan seguro de eso, pero en fin. Yo creo no solo los medios de comunicación en los políticos, la publicidad todo aquel es que terrible. tenga una relación con el público se presta lógicamente a esa complacencia. Es decir, al final es que en los animales hay muchísimas mentiras. Entre los simios y los orangutanes hay una cantidad, contaba no recuerdo el autor del estudio, que era los machos eran los únicos, el líder de la manada era el único que podía aparear a las hembras. Entonces había una hembra detrás de unas rocas, de unos matorrales, que estaba siendo apareada por otro macho que no era el líder. Entonces, para evitar conflictos, ella estaba haciendo como que se acicalaba mientras estaba siendo apareada. Sí, los grandes simios se parecen bastante a los seres humanos. En fin, eso es una obviedad. En fin, doña Pilar, yo tengo que darle las gracias por estar con nosotros esta noche. Yo creo que hubiéramos seguido mucho tiempo charlando con usted sobre estos temas y espero que pueda estar con nosotros otra noche más. Y usted sabe que yo tengo la costumbre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza como usted de venir al programa y someterse a la batería de preguntas, y de verdad que insisto en que no están obligados a leerlo, o sea, es absolutamente sincero, es simplemente un pequeño detalle. He escogido El aprendiz de cabalista porque es una novela breve en la que se aborda una gran crisis y cómo
hay que enfrentarse con esa gran crisis y cómo las soluciones mágicas no necesariamente son las soluciones para enfrentarse a una situación traumática para una persona y para una colectividad. Y tenía bastante que ver con el tema que abordábamos esta noche. Pues muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa, pero de verdad que regresamos enseguida. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado